Si cuando damos la vuelta de los problemas no encontramos los objetivos, quiere decir que hay un problema en relación al diseño que estamos haciendo del propio árbol de problemas. Además, es el momento en el cual se tienen que eliminar las redundancias y detectar los vacíos de cada uno de las relaciones que estamos estableciendo, ¿no? Tal como habíamos visto en nuestro árbol de problemas, el problema que hemos encontrado es la alta tasa de accidentes en la mortalidad, el gran número de heridos, los grandes daños a la propiedad, el descontento con la autoridad comunal o municipal en nuestro caso, ¿no? Eso a su vez generaba altos costos de atención de salud, una alta inasistencia laboral y por ende una menor calidad de productividad. Ahora, ¿cuáles eran las causas? ¿Cómo se explicaba esta alta tasa de accidentes en la intersección? Por un lado está el exceso de velocidad en los vehículos, el gran número de peatones cruzando la calzada, una visibilidad limitada y la falta de señalización que hemos encontrado en la estructura del árbol de problemas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es básicamente dar la vuelta. Entonces, en vez de tener una alta tasa de accidentes, lo que vamos a buscar es una baja tasa de accidentes en la intersección. En lugar de una alta mortalidad, una baja mortalidad. Es decir, evidentemente, pese a que uno pueda implantar el proyecto, es probable que exista aún una mortalidad. Pero la idea es que esta se reduzca, ¿no? Que haya pocos heridos, que haya menores daños a la propiedad y que haya satisfacción con las autoridades. Eso a su vez, ¿qué nos va a permitir? Que tengamos menores costos de atención a la salud, una menor inasistencia laboral, bajos costos de reparaciones y que se apoyo electoral. A la larga o a la corta, eso lo que va a permitir más. Ahora bien, es una adecuada velocidad de los vehículos, un bajo número de peatones cruzando, una buena visibilidad y que exista la señalización correspondiente, ¿no? Que haya una gran distancia entre los semáforos, que haya un puente peatonal, que no hayan vehículos estacionados, que haya un semáforo. La vamos a trabajar también la prudencia de los conductores, la prudencia de los peatones y que haya señales de para el adecuado flujo de vehículos. Entonces, de esa manera, así es como vamos a otro ejemplo relacionado a la baja en la tasa de enfermedades en la localidad, que tengamos una baja tasa de mortalidad, moderados costos de atención de salud, una menor inasistencia laboral y una menor inasistencia y repitencia escolar. En cuanto a los medios, vamos a generar un programa para que haya buenos hábitos de higiene, un adecuado acceso a los centros de salud, que no haya contaminación del agua y que tengamos un ambiente descontaminado y sano. Sobre esa base es que vamos a identificar las acciones que requerimos para llevar adelante nuestro programa objetivos. Se busca creativamente al menos una acción que permita lograr el medio. Por ejemplo, estamos diciendo, para, para la existencia de la educación en higiene, lo que vamos a decir
es que vamos a llevar adelante cursos de capacitación en higiene personal y manejo de alimentos. Tal como les había indicado, en realidad la idea precisamente de estos elementos que estamos distinguiendo es que podamos capacitar a la gente. Eso es muy importante para lo que significa el, eh, el manejo en específico de los programas, proyectos y la planificación en general. En otras palabras, cuando diseñamos los programas, lo que nos concentramos es en lograr el objetivo que nos estamos poniendo. En otras palabras, si deseamos que la gente sea capaz de manejar su propia higiene, eso quiere decir que el curso de capacitación está funcionando. Es más o menos lo que ahora estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Lograr que ustedes manejen las herramientas de la planificación. De la misma manera se diseñan los cursos de capacitación. En eso tienen que tener cuidado. La capacitación no se refiere a que simplemente les mostremos cómo funciona, sino lograr esa capacidad. Habíamos visto que vamos a construir vías a centros vecinos, entonces vamos a mejorar los caminos. Si es necesario, vamos a construir un centro de salud para el tema del agua, vamos a construir una planta de tratamiento para el tema del alcantarillado, vamos a construir un sistema de alcantarillado y para el buen manejo de los residuos sólidos, mejorar la recolección y la disposición final. Entonces, bajo esta estructura, ustedes notarán que se puede construir este marco lógico, se puede utilizar para varias acciones que estamos planteando dentro de la planificación económica que podamos utilizar, ¿no? A continuación, lo que se hace es configurar alternativas de proyecto o programa. Para eso es importante examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos. Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema. Muchas veces el gran problema que se tiene en planificación es que se piensa que las soluciones eh, están a la mano y por ende pueden funcionar para cualquier aspecto, ¿no? A ver, más o menos, ¿esto qué significa? Especialmente ahora que se están haciendo los planes operativos anuales de los municipios, van a notar con frecuencia este problema. Lo que ocurre es que muchas veces la gente no es consciente de los verdaderos problemas que tiene. A ver, les doy un ejemplo. Es el caso de Santa Cruz. Santa Cruz es en apariencia una ciudad muy moderna, pero fíjense ustedes este dato. Únicamente el 40% de la población tiene acceso a la red de alcantarillado. El 60% no lo tiene. Entonces, y si uno se fija, ahora, por ejemplo, están invirtiendo en la construcción de la red de transporte, el BTR, que va a beneficiar al primer y segundo anillo. Esa es una construcción importante que se tiene que realizar. Sin embargo, es más importante desde mi punto de vista la salud. El hecho de que en una población donde las temperaturas fácilmente superen los 25 grados centígrados hace que la calidad de vida de la población disminuya al no tener un buen sistema de alcantarillado. Lo propio ocurre en el caso de la ciudad de La Paz, que tiene un problema similar. ¿Por qué tiene un problema similar? Porque en el caso de La Paz, la red de alcantarillado que se tiene es una red que se ha adaptado a partir de
los, de los ríos, del embovedado de los ríos. Entonces, eso genera un problema y con frecuencia se ven el tema de los derrumbes, porque gran parte del territorio que ocupa La Paz, bueno, es un territorio que tiene problemas de estabilidad en cuanto a los suelos, ¿no? Entonces, lo importante es ver uno el problema y sobre esa base ver que todo lo que está contribuyendo, lo que se está haciendo, contribuya a la solución de ese problema. En otras palabras, si queremos mejorar la calidad de vida de Santa Cruz y La Paz, lo que tenemos que es solucionar el problema del alcantarillado, solucionar el problema de la contaminación, por lo que hacer otro tipo de proyectos en realidad no nos va a llevar a las mejores soluciones que tengamos. Es necesario priorizar las de mayor incidencia, como en algún momento les he indicado. Si no tenemos el presupuesto suficiente, lo aconsejable es que prioricemos aquellos elementos del conjunto de acciones que tengamos que nos permitan alcanzar la mayor incidencia en función al programa o proyecto que hemos diseñado. Es aconsejable verificar las interdependencias y agrupar las acciones complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que las interdependencias quiere decir que hay varias acciones que son comunes a dos objetivos, ¿no? Esas interdependencias se pueden agrupar y, por lo tanto, se puede construir una sola acción para que se pueda alcanzar el objetivo. Estas interdependencias, por ejemplo, tienen que ver con los temas de capacitación. Se pueden diseñar programas de capacitación que logren alcanzar los objetivos de forma agrupada. De esta manera, lo que se puede hacer es optimizar los recursos que se tengan a disposición. Hay que definir alternativas con base en las acciones agrupadas. En otras palabras, lo que tenemos que construir son escenarios que nos permitan establecer las mejores alternativas en función a los costos. Si notan, este conjunto de elementos que le estoy presentando, lo que van a permitir es que podamos optimizar la asignación de los recursos. Esta optimización de la asignación de los recursos lo que nos va a permitir es que podamos establecer una estructura de costos que sea la más adecuada posible respecto a lo que queremos alcanzar. Para ponérselos en sencillo, esto tiene que ver, por ejemplo, cuando ustedes tienen un proyecto privado. En el proyecto privado, lo que van a tratar de hacer es de minimizar los costos, más o menos. Esa es la idea que también se tiene en maximizar la eficiencia de la intervención del Estado. Es necesario además verificar la factibilidad técnica de la factibilidad de cada alternativa. ¿Qué quiere decir factibilidad? Quiere decir que es posible. Un escenario es factible cuando hemos visto que en su construcción se puede hacer. Eso desde el punto de vista técnico, social, financiero, institucional y ambiental. Lo social, por ejemplo, es importante porque se tiene que hacer un trabajo con la gente para que acepte lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Desde el punto de vista financiero, tenemos que tener la capacidad de lograr los recursos para llevar adelante nuestro programa y proyecto. Lo institucional tiene que ver si es que estamos dentro de las competencias que hacen al trabajo que estamos realizando, ¿no?
¿En qué consiste la configuración de alternativas del el proyecto, ¿no? Por darles una idea, podemos tener el tema del mejoramiento del camino y el curso de capacitación de higiene. La otra alternativa es la construcción de un centro de salud y el curso de capacitación en higiene, ¿no? ¿Cómo más o menos se trabaja esto, ¿no? Se hace un costeo. Ese costeo nos tiene que dar la mejor alternativa que nosotros podamos utilizar. En otras palabras, puede ser que en realidad, si tenemos un centro de salud que no esté muy lejos, quizás en realidad lo mejor que podemos hacer es mejorar ese camino. Esto tiene relación, por ejemplo, en el caso de los hospitales, ¿no? Los hospitales, en nuestro caso, forman una red, los hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Entonces, la idea de los hospitales es que las referencias puedan construirse en función a la cantidad de población que podamos tener. En otras palabras, no es adecuado tener un hospital de tercer nivel en poblaciones que tengan menos de 20.000 habitantes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, se van construyendo las alternativas de proyecto en función a cómo vamos a establecer los mejores escenarios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir del árbol de objetivos al resumen narrativo, tal como les había indicado, en realidad en función a el árbol de objetivos que hemos construido, que a su vez se construye en función al árbol de problemas, ahora lo que vamos a hacer es pasar, vaciar toda esta información en el resumen narrativo, ¿ya? El problema y su solución, ¿no? Se van a constituir en el propósito del marco lógico. Los medios que están relacionados con las causas se van a constituir en los componentes. Las acciones que necesitamos para alcanzar esos componentes se van a, se van a constituir en las actividades del programa que estamos diseñando. Y aquello que vamos a alcanzar en términos de contribuir a un logro mayor se va a constituir en un fin, por darles una idea. En este caso, nuestro propósito va a ser bajar las tasas de enfermedades en la localidad. Nuestros componentes, que exista una educación en higiene y que haya atención en la localidad. Para lograrlo, vamos a diseñar un curso de capacitación en higiene personal y vamos a construir un centro de salud. Es decir, esa es la alternativa que vamos a establecer para alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. Todo lo que vamos a construir en términos de bajar las tasas de enfermedades en la localidad, lo que nos va a permitir es mejorar o que tengamos un menor nivel de pobreza en todo lo que estamos realizando. Es importante indicar que si no se prepara bien un proyecto,
pues pueden existir problemas, ¿no? Por darles una idea, ¿no? El promotor va a diseñar de esta manera. Si quisiéramos construir un columpio en un árbol, lo vamos a hacer así. El diseñador va a hacer de esta manera, ¿no? Con 3 cuerdas. Las especificaciones van a estar diseñadas de esta manera. La programación va a ser de esta manera. El constructor va a hacerlo de esta manera, ¿no? Y lo que quería el usuario en realidad era algo mucho más sencillo. Les puede parecer, digamos, imposible que se hagan así las cosas, pero la verdad que en más de una ocasión se los ha realizado, ¿no? Para darles una idea, Carachipampa es un efecto, es una muestra de cómo se pueden hacer mal los proyectos, ¿no? Y Carachipampa inicialmente ha tenido una inversión de más o menos 30 millones de dólares y 20 millones de dólares se han gastado en los últimos 10 años. Carachipampa no es un buen proyecto porque en la época en la que fue diseñado teníamos una baja producción de concentrados de minerales, más o menos para que tengan una idea, se necesita 80.000 toneladas de concentrado de plomo, plata y zinc. El problema es que en la época en la que fue diseñado únicamente se tenían 10.000 toneladas, ¿no? En la contracara de eso es Vinto, la empresa nacional de fundición, que gracias a eso en realidad nosotros exportamos estaño en barra, ¿no? Una de las tareas, por ejemplo, que en mi opinión se tiene que trabajar es si vamos a construir o no las plantas de zinc. Teóricamente se tiene que hacer un proceso hidrometalúrgico para la construcción de las plantas de zinc, ¿no? Entonces, sería ideal que se utilice este tipo de herramientas para que podamos hacer un buen diseño del proyecto, ¿no? Es muy aplicable esto a todas las técnicas que nosotros utilizamos en materia de planificación. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo entran los indicadores dentro de toda esta estructura que hemos establecido. Entonces ya van a poder ustedes hacer el link con todo lo que hemos ido viendo a lo largo del curso, ¿no? A ver, ahí lo que vamos a indicar como primer elemento, los indicadores proporcionan la base para supervisar y evaluar el proyecto. En otras palabras, la idea es que tengamos una base para que podamos ver cómo funciona, cómo avanza el proyecto, ¿no? Y tal como les he enseñado, si uno logra medir aquello que está construyendo, entonces puede saber si está avanzando o está retrocediendo. Aquí el ejemplo es eh, si alguna vez ustedes leen la novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, van a notar que en una escena Alicia se encuentra con el conejo y le hace una pregunta. Alicia no le pregunta, ¿voy en el camino correcto? Y el conejo le responde, depende, ¿a dónde estás yendo? Y Alicia le dice, no sé. Y el conejo le responde, entonces vas bien, le dice. ¿Me entienden? Es decir, si uno no sabe a dónde está yendo, a dónde quiere llegar, entonces no puede medir. Entonces, los indicadores son centrales para que podamos supervisar y podamos evaluar cómo están marchando los proyectos o programas.
definen metas que nos permiten conocer en qué medida se cumplen los objetivos. Es decir, sabemos o vamos a saber si estamos o no alcanzando los objetivos que estamos planificando. Establecen una relación entre dos o más variables, ¿no? Esto de las variables es muy importante porque, como hemos visto, hay una relación de causalidad entre todos los componentes, entre el resumen narrativo que hemos hecho para construir nuestro marco lógico. Pueden cubrir aspectos cualitativos o cuantitativos. En otras palabras, podemos medir la calidad de las cosas o podemos cuantificar, es decir, darle un número a cada uno de ellos, ¿no? Los indicadores cualitativos también pueden establecerse en función a una escala, ¿no? A ver, para darles un ejemplo, y adelantándonos un poco, aunque es algo que ustedes han visto, los indicadores también pueden reflejar alguna cualidad, ¿no? La escala más básica, por ejemplo, es del malo, regular, bueno. Técnicamente, en realidad, solo es bueno o malo, ¿no? Pero a veces el regular incluimos para hacer potable y viable el programa o proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de calificar cómo estamos entregando un servicio. Para darles una idea, ¿el servicio de transporte público en el Alto es bueno o malo? ¿No? Bueno, ahí la respuesta más probable es que va a ser que sea malo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no funciona en tiempos, las tarifas no son adecuadas, eh, los, los tiempos de traslado son muy altos, en fin. Es decir, uno puede establecer una escala para saber si es malo, regular o bueno. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en el tiempo lo que va a ocurrir es que tenemos que tener la capacidad de transformar esa realidad. Al transformar esa realidad, lo que vamos a hacer es darle una nueva cualidad. Después de nuestra intervención, lo que tiene que ocurrir es que la gente tiene que ser capaz de calificar aquello que hemos hecho. Y ahí va a decir si es bueno, malo o regular. Si es bueno, quiere decir que hemos tenido éxito en nuestra intervención, pero si nos dan una calificación de regular o mala, quiere decir que nuestra intervención no ha sido la adecuada y no hemos utilizado los recursos apropiadamente. Entregan información cuantitativa. Esto es importante porque esa información cuantitativa es la que nos permita saber si estamos avanzando o no. Y deben ser acordados con los involucrados. En otras palabras, lo aconsejable es que la gente sepa qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué estamos realizando cada uno de los programas y proyectos que estamos llevando adelante. ¿Cuáles son las características de un buen indicador? Un buen indicador es objetivo. Objetivo quiere decir que no tiene aspectos subjetivos. A ver, más o menos la objetividad o la cualidad de la objetividad se define a partir de la ausencia de la dependencia de la relación con el que mide. A ver, ¿qué quiere decir este trabalenguas? En estos momentos hay aviones que están despegando del aeropuerto del Alto, ¿no? Eso no depende de nosotros. En otras palabras, los aviones van a seguir volando así nosotros estemos mirando televisión, estemos estudiando, estemos pasando una clase de planificación, etc. Es decir, no
depende de que nosotros estemos mirando, estemos trabajando sobre ellos. Los aviones van a seguir volando. Su existencia es independiente a la nuestra. Un indicador, cuando está bien hecho, es objetivo, no depende de nosotros, existe, es un reflejo de la realidad independientemente de lo que nosotros hagamos. A ver, ¿por qué esto es importante? Porque así como existen buenas prácticas en planificación, existen también malas prácticas. Esas malas prácticas tienen que ver con el hecho de que, por darles una idea, con el fin de que nos aprueben el proyecto, vamos a convencer a todos los participantes de que nos den buena nota. Eso es una práctica no objetiva. ¿Por qué? Porque estamos distorsionando. Tiene que ser además medible objetivamente. En otras palabras, si vienen otras personas con el mismo instrumento y lo aplican, van a notar los resultados al margen de lo que nosotros hagamos, ¿no? Yo les recomiendo, si aprenden a hacer esto, lo que van a construir todo el tiempo son capacidades, ¿no? Ojo, el tema de la capacidad, les debo una clase donde les voy a enseñar cómo se aplica la planificación al tema privado, ¿no? Eso lo vamos a hacer con cargo a las clases que no hemos podido pasar. Pero más o menos para ir entre campos, el secreto para que una empresa privada funcione es precisamente eso, la generación de capacidades. En otras palabras, la empresa tiene que funcionar con o sin ustedes, ¿no? Porque ese es el secreto. Porque eso les va a permitir administrar el tiempo. ¿Y en qué se va a traducir eso? En que van a ganar recursos, van a obtener dinero sin trabajar. ¿Ya? Es el secreto de una empresa. Es decir, que funcione sola. Si funciona sola y ustedes lo único que hacen es ver el flujo de dinero, entonces quiere decir que han generado la capacidad. Igualito es en proyectos. Si por el contrario esa capacidad se mantiene únicamente porque ustedes están poniendo dinero o porque lo están dirigiendo, quiere decir que no está bien diseñado el proyecto. El indicador también, como hemos aprendido, debe ser relevante. Es decir, debe medir algún aspecto que a nosotros nos interese medir. Tiene que ser específico, es decir, relacionado con lo que queremos medir. Tiene que ser práctico y económico. Si de pronto para medir el indicador necesitamos hacer una encuesta que tiene un costo de $30,000 y todo nuestro proyecto vale 20,000, entonces quiere decir que no estamos teniendo la capacidad para construir un indicador que sea práctico y económico. Tiene que mostrarnos una meta asociada a un plazo. Esto es muy importante, ¿no? Van a notar que, por ejemplo, en el Alto hay varias obras que están hechas a medias. Esas obras hechas a medias nos muestran en realidad el hecho de una inadecuada planificación. ¿Por qué? Porque en la medida en que se va prolongando el tiempo, los costos van creciendo, van aumentando, y eso es incorrecto porque esos costos lo que nos muestran es que no se está trabajando de la forma más adecuada. Entonces, cuando los indicadores están bien establecidos, bien elaborados, podemos establecer una meta asociada a un plazo que podamos construir, ¿no? Los tipos de indicadores, tal como hemos visto, están relacionados conforme a la etapa del proceso productivo. Pueden ser de insumos, procesos, productos, resultados intermedios y finales, ¿no? Si hemos trabajado, si ustedes recuerdan en la práctica, que ahora también nos vamos a dar un tiempito para revisar,
hemos trabajado a nivel de los resultados intermedios y finales, ¿no? Pueden ser en relación a los productos, o sea, que queremos entregar, a los procesos en términos de ver, por ejemplo, el rendimiento, ¿no? Esto del rendimiento es central. ¿Por qué? Porque si somos capaces de medir el rendimiento, lo que vamos a lograr es que nuestro proceso sea cada vez más eficiente, ¿no? Un proceso que es cada vez más eficiente está relacionado con un incremento del valor agregado o del valor público que estamos generando, ¿no? Más o menos en la jerga moderna que posiblemente se implante en la ley de contrataciones estatales, que es uno de los temas pendientes en el país, se va a introducir un concepto que se llama valor por dinero. ¿Qué es el concepto de valor por dinero? Es un concepto que nos permite relacionar lo que estamos pagando en función al valor que obtenemos por ese dinero. La tendencia, digamos, en la modernización del Estado es que ese valor por dinero aumente. Es decir, que tengamos la capacidad de generar un mayor valor por el dinero que estamos pagando, ¿no? A ver, que digamos, es un problema, es lo que ocurre en las compras estatales, ¿no? Una computadora la puedes comprar a $3,000, pero resulta que comparada con el mercado, en realidad la misma computadora puedes comprar a $500. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre, uno, por el tema de corrupción, y dos, porque en general al Estado uno tiende a tomarle el pelo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo que es público no es de nadie, ¿no? Entonces no hay mucho interés en generar la mayor relación de valor por dinero que se pueda establecer en las compras estatales, ¿no? Estos indicadores también se pueden construir a nivel de los insumos que se requieran para llevar adelante nuestro programa o proyecto, ¿no? Tal como habíamos visto, según el tipo de información que entregan, se distinguen indicadores de eficacia que miden el nivel de cumplimiento de los objetivos, en otras palabras, que nos hemos propuesto versus lo que efectivamente hemos logrado. Información, nivel de servicio de diseño cercano, ¿no? Esto nos permite ver en el segundo caso de que si hemos diseñado un programa o proyecto para que podamos realizar el mantenimiento adecuado de las vías, nos permite medir si lo estamos logrando o no. Eficiencia relaciona productos con costos o recursos. El costo medio anual por dato hidrometeorológico, el costo total por kilómetro de camino conservado, el número de pacientes atendidos por médicos, ¿no? Entonces, esta eficiencia nos permite saber si estamos siendo más o menos eficientes en aquello que estamos construyendo. Según el tipo de información que entregan, se distinguen indicadores de calidad, evalúan atributos respecto a normas, referencias externas o satisfacción de los beneficiarios u usuarios, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto, no? La calidad lo que nos permite es saber si aquello que estamos entregando cumple los estándares, cumple las normas y si está a satisfacción de los beneficiarios, ¿no? Para darles un ejemplo positivo, es el caso del teleférico, ¿no? El teleférico, respecto a las normas, las cumple, está diseñado de acuerdo a los estándares internacionales y es un medio de transporte que está a satisfacción de los beneficiarios. Bueno, y tal vez, digamos, tenemos que corregir una de las filas, ¿no? Pero ese problema de las filas básicamente se explica por el tema de la distancia que tenemos que tener con el coronavirus, ¿no?
Aunque ahí, y eso es importante siempre tomarlo en cuenta, cuando uno está trabajando en estos horizontes de planificación, que puede ocurrir que la gente, el tema de las filas a la larga o a la corta, le genere insatisfacción. ¿Cómo eso se puede realizar? ¿Cómo se puede resolver? Por ejemplo, conectando con el tema del SARI, no me acuerdo, bueno, Guaynabús creo que es el sistema de transporte de El Alto, ¿no? Y el Pumacatari aquí abajo, ¿no? En otras palabras, y para eso sirve, por ejemplo, la investigación operativa que ustedes han aprendido, se puede hacer un diseño mediante el cual la red de alimentación esté basada sobre el Guaynabús en El Alto, pero además en combinación con el Pumacatari se convierta en un medio alternativo para que la gente no necesariamente utilice el teleférico. ¿Por qué esto es importante? Porque así tienes varias alternativas para poder llegar, ¿no? Más o menos. Eh, los norteamericanos utilizan bastante eso, ¿no? Tienen, por ejemplo, su red de autopistas, que es enorme, y tienen también en sus ciudades más grandes el metro. Y tienen también los taxis. Entonces, dependiendo, digamos, de cómo quieras, por ejemplo, llegar al aeropuerto, los aeropuertos están a 2 o 3 horas del centro metropolitano o más. Tú puedes utilizar cualquiera de las alternativas. Si una se llena, utilizas la otra, en fin. Entonces, de esa manera es que se da calidad de vida a la población. Ojo, les digo, ¿no? Cuando empiezas a tener filas, ya seas parte del gobierno municipal, de un gobierno departamental o seas parte del gobierno nacional, ahí empieza a preocuparte, ¿no? ¿Por qué? Porque las filas causan incomodidad, ¿no? Se nota, por ejemplo, el apoyo o la preferencia electoral para uno de los partidos que está en carrera ha disminuido bastante. Si bien pueden haber varias explicaciones al respecto, una de ellas es precisamente esta insatisfacción que tiene la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, los bancos no dejan de estar llenos, ¿no? La atención en las administradoras de fondos de pensiones, también a los ancianos les hacen hacer filas por 3 o 4 horas. En fin, todo eso genera insatisfacción en la gente, ¿no? Y la insatisfacción, no se olviden, en el caso privado, la insatisfacción es la sentencia de muerte para las empresas, en otras palabras. Si el producto que estás entregando no está de acuerdo a los estándares que está pidiendo la gente, olvídate, no te van a volver a comprar nunca más. En el sector público, la insatisfacción se traduce en votos, ¿no? O lo que es peor, en que te cambian, ¿no? O sea, si no eres capaz de resolver los problemas de la gente, eso va a generar un acción. Entonces, este tema de la calidad es central, ¿no? Es un tema que siempre hay que trabajarlo con toda la presión del caso. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la confiabilidad de los pronósticos hidrometeorológicos. En otras palabras, está bien, digamos, que se equivoquen 1 de 10, ¿no? Pero si se equivocan 9 de 10, quiere decir que esos meteorólogos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y es así de duro, por si acaso, no es trabajar. Una recomendación, por ejemplo, que les doy de tip profesional: cuando ustedes sean economistas tienen que ser precisos, ¿no? No se le perdona un error a un economista, ¿no? Vean nomás los actuales, ¿no? José Luis Parada en apariencia era un buen economista, ¿no? Pero bueno, nos ha metido en una crisis enorme, ¿no? Entonces eso también explica por qué ya no está hablando, ¿no? El porcentaje de pacientes atendidos que se declaran satisfechos con la atención recibida. Si hacemos un proyecto de salud, le preguntamos a la gente cómo se ha sentido, ¿lo han atendido bien o no? Si la gente te dice, no, la verdad que yo siento que nada ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que lo que se ha diseñado no es lo más adecuado para aquello que se está haciendo, ¿no? Los indicadores también nos van a mostrar la economía, reflejan la capacidad para generar y movilizar recursos financieros, ¿no?
No se olviden, los economistas trabajamos con dinero, pero no a la usanza clásica, ¿no? De que alguien tiene que venir, nos tiene que dar. No, somos capaces de movilizar recursos financieros. Podemos presentar un proyecto a un banco, hacerlo bancable, generar una oferta de títulos para que nos den los recursos, los movilizamos y sobre esa base generamos más recursos, ¿cierto? Ese es el secreto de los economistas, ¿no? Ahí lo que vamos a medir es el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado, el porcentaje de recuperación de créditos, es decir, nuestra gama de trabajo es muy amplia y sobre esa base generamos las mejores condiciones para el trabajo, ¿no? En realidad, en nuestro marco lógico, que cada vez ustedes lo están conociendo más, lo que tenemos, ya sabemos cómo diseñar el fin, cómo diseñar el propósito, los componentes, las actividades, ya sabemos cómo diseñar los objetivos y los indicadores quedan acá, ¿no es cierto? Vamos a tener un resultado final, un resultado intermedio, los productos, los insumos y los procesos. Estos son los indicadores estratégicos y estos son los indicadores de gestión que tenemos que llevar adelante para que funcione aquello que nosotros estamos diseñando, ¿no? Bien, hasta ahí mis compañeros. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué elementos no han quedado claros? Mientras aprovechamos unos minutitos para revisar nuestra planilla de indicadores que hemos ido diseñando. Adelante, por favor, pueden activar por si acaso sus micrófonos o escribirme mediante el chat.